Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias a la gente del Grupo Techin y a todos los integrantes del Grupo ProPymes por la invitación. La idea es charlar un ratito de la actualidad. Nos toca eso después de escuchar las palabras de Daniel Novejil. La verdad es que, por lo menos, yo estoy muy optimista. Sí, yo no sé qué vamos a decir. Nos todo. Toca dar las malas noticias, digo, ¿no? Aparte, anda a hacer algo en contra ahora de lo que dijo. No, realmente es un panorama muy interesante para la Argentina y con Dante Sica vamos a tratar de explicar qué es lo que vemos entre los desafíos que tiene la Argentina por delante en materia económica, en materia política y en materia institucional. La idea es una charla para que no se haga demasiado tedioso, aunque la Argentina nunca es un país tedioso porque es tan intenso. Ayer, Dante, me tocó quedarme en el diario casi hasta la medianoche, no por el partido de Lanús y Gremio, sino porque estaban en el Senado aprobando las leyes más importantes, ¿no? La que tiene que ver con la reforma previsional y la que tiene que ver con la reforma fiscal, el pacto fiscal, la ley de responsabilidad fiscal y después de algunos discursos, sobre todo el más interesante, el de Miguel Pichetto, sin duda, que dijo vamos a tener que votar esta ley ingrata, pero acá nadie se puede hacer el desentendido y es lo que acordamos. Creo que es un gesto infrecuente en estos tiempos en la Argentina. Finalmente, unos minutos antes de medianoche se votó la reforma previsional, se le dio media sanción y esto va a ir inmediatamente a diputados para tener su sanción completa antes de fin de año, lo mismo que la ley de responsabilidad fiscal, y creo que vamos a tener un retraso debido a que hay una pulseada política entre el gobierno y el sindicalismo, sobre todo los sectores encabezados por la familia Moyano, en cuanto a lo que es la ley de reforma laboral. Eso va a ir a comisión primero y a las dos cámaras del Congreso, y si el gobierno hace bien las cosas y si hay alguna negociación que pueda llevar esto a buen puerto, en los últimos días, tal vez en las últimas horas del año, tengamos aprobada también la reforma laboral. Es un horizonte que se despeja, como bien lo mostró el panorama que planteaba Daniel Novejil. Así que así vamos a empezar, si te parece, Dante. Yo voy a arrancar a ver con la primera imagen. Ahí la tenemos, ¿no? Los desafíos de la Argentina. Vamos a la segunda. Yo puedo avanzarlo de acá, ¿sí? A ver. No sé, no. Ahí está, volvió, ahí está, perfecto. Ahí es a donde quería ir y ya que tenemos a uno de los economistas más importantes de la Argentina, una de las personas que más claro tiene cómo se desarrolla el escenario económico, vamos a empezar preguntándole a Dante, a partir de esto que sucedió anoche en el Senado y los días que vienen en el Congreso para las leyes fundamentales del cambio económico que impulsa el gobierno, ¿cómo lo estás viendo vos? Reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional. Dante, ¿cómo ves los proyectos del gobierno y una vez que estén ya legislados y puestos en marcha, cómo crees que van a impactar sobre la economía real en el año 2018, en el año próximo? Mira, yo pondría lo siguiente. Si uno observa el gran desafío que tenemos que tiene el gobierno y que tenemos en la economía argentina se está llevando adelante un proceso de, si querés, de equilibrio o de normalización de los mercados, de equilibrio macroeconómico en función del ajuste de la herencia recibida, no solo por la administración anterior, sino por los años anteriores, simultáneamente con un programa de reformas estructurales que tienden a cambiar el funcionamiento de la economía para hacerla más competitiva y para que esté más integrada al mundo. Cuando uno observa, yo creo que esto es inédito, no solo para la historia argentina o para la historia económica argentina, sino para lo que ha pasado en otros países, que en general este sistema ha sido secuencial, ¿no? Primero normalizaron y después iniciaron un proceso de reformas. Entonces, acá creo que el gran desafío que tenemos y la gran duda no es que vamos a
a tener los próximos años tensiones entre la micro y la macro, o tensiones entre los requerimientos de la macro y los problemas que la micro, las tensiones que la micro genera, sino cómo el gobierno, qué capacidad tiene el gobierno para gerenciar estas tensiones que seguramente vamos a tener. Cuando uno observa, lo planteó antes Daniel en términos del impacto que tiene, pero cuando uno mira la naturaleza de las reformas, quizás en algunas cuestiones muchos empresarios dicen, me sabe a poco la reforma tributaria, pero si uno pone reforma tributaria, reforma fiscal, que empieza a, si querés, después de casi 25, 28 años de deterioro del sistema fiscal entre la nación y las provincias, empieza a ordenar básicamente la discusión de los recursos. Reforma laboral, ley de defensa de la competencia, ley de mercados de capitales, yo creo que empieza a delinear un nuevo panorama que va a generar un nuevo clima de negocios y que tiene la virtud de ir, quizás en algún sentido, trabaja menos sobre la equidad en este momento, pero trabaja mucho más sobre la eficiencia. Lo mostraba antes, insisto, Daniel, con los números, pero creo que va al corazón del diagnóstico correcto en términos de empezar a borrar las barreras que han generado trabas para tener un crecimiento de la inversión continua, que eso es lo que nos genera mejoras del empleo. Claro, hay una cosa, digo, somos el país de la polémica, ¿no? Entonces la reforma previsional entra en el medio de la polémica, si la fórmula que se va a sancionar en el Congreso es o no mejor que la fórmula que había antes a partir de 2009, si la reforma laboral es realmente positiva o no lo es, o tiene aristas que son complicadas. Y en la reforma impositiva la discusión es grande, ¿no? Si realmente la baja de impuestos va a dar para tener un mejor panorama económico y de negocios en los próximos años o no. Pero cuando veíamos los datos que ponía Daniel, y uno ve la baja del impuesto al cheque, uno ve la baja del impuesto a las ganancias, uno ve la baja del ingresos brutos, y en general esos más de 10 puntos que hay de baja impositiva, por lo menos el panorama en principio parece interesante. Total, y dos elementos. Primero, no solo tenés el tema de la baja de ingresos brutos en términos generales por actividad, sino la eliminación de esas aduanas internas que se había transformado en lo que se llamaba la extraña jurisdicción, ¿no? Que había una diferencia entre lo que te cobraban, que hacía muchas veces que a lo mejor una empresa automotriz de Córdoba le convenía comprar autopartes en San Pablo porque era muy caro traerlas de Santa Fe o traerlas básicamente de Buenos Aires. Increíble. La segunda cuestión me parece importante es hacia dónde está traccionando esta reforma. Hoy yo creo que no hay que mirar esta reforma como la reforma definitiva laboral o la reforma definitiva tributaria para los próximos 20 o 30 años. Creo que entramos en un proceso de reformas graduales donde hoy el gobierno tiene más restricciones fiscales para avanzar más fuertemente que restricciones políticas para poder votar la ley. ¿Por qué? Porque en el medio tenemos que cuidar los requerimientos de la macro. Digo, queremos bajar el déficit fiscal, pero si avanzamos muy fuerte, se avanza muy fuerte en bajar la presión impositiva, por ahí estás de alguna manera colidiendo con los objetivos de corte. Bueno, entonces, digamos, en principio sos optimista en cuanto a lo que viene. De las tres grandes reformas, ¿crees que la laboral, de hecho, es la que va a ir en último lugar al Congreso, es la que representa más problemas a priori para el gobierno, para poder avanzar? Sí, básicamente por todavía los conflictos. Ahí hay una mezcla entre negocios, entre intereses, digamos, intereses laborales y discusión política con el gobierno que todavía no está clara dentro de lo que es la discusión hoy, por lo menos de una parte de los sindicalismos, como es el caso de los moyanos junto con la CGT. Pero yo creo que hay, me parece, mucho ánimo y hay un cambio también de época en lo que es el movimiento sindical, como para de alguna manera hacer las cuestiones para apoyar. Yo ahí de la reforma laboral hay dos o tres cosas que rescato. La primera es, claramente va sobre el corazón de uno de los problemas que tiene el mercado de trabajo argentino, que es el desempleo informal, o sea, abaratar los costos como para poder mejorar. Eso no es solo importante por las cuestiones de equidad actual, sino mirando el sistema previsional a futuro, que es un tema no menor que tenemos que resolver. La segunda cuestión creo que va sobre la naturaleza de los problemas del costo laboral, que son los extrasalariales, todos los temas de judicialización, bajan muy fuertemente los costos de indemnización. Y si bien algunas cuestiones hubiesen
hubiese sido mejores que estuvieran habilitados para todos, pero la cuestión de poder tener lo que se denomina el banco de horas, el fondo de cese laboral, que pueden después incorporarse a los distintos acuerdos sectoriales que cada uno de los sectores haga con su sindicato, me parece que abre una puerta a una mejora en la descentralización mucho más regulada de las relaciones laborales. Sí, sabes que vamos a escuchar de acá, creo yo, hasta fin de año, y probablemente se proyecte más allá del verano, hablar mucho de los Moyano, ¿no? Básicamente porque en oposición a la reforma laboral, también hay una negociación que tiene que ver con Hugo Moyano, que es uno de los dirigentes más importantes de la CGT, con Pablo Moyano, que ayer fue la estrellita, fue un poco el Che Guevara del acto en contra de la reforma laboral que hizo el gobierno. Sí, era Pablo Moyano. Parecía Che Guevara, pero era Pablo Moyano. Y Facundo Moyano, que es, cuando le da un ratito de tiempo, Nicole, está en el sindicato de los peajes. Dicen que la historia primero se repite como tragedia, después como comedia. Sí. Decir que esta reforma laboral es la ley Banelco es una caricatura de lo que hizo el viejo hace 20 años. Exacto. Y aparte, Hugo Moyano está más preocupado por la cuestión de OCA, ¿no? Que hay allí una negociación para ver cómo se define el futuro de la empresa, en la cual creo que la reforma laboral es la bandera que se ve por arriba de la disputa, de la batalla, y por abajo estamos negociando algunos aspectos particulares, como ha hecho Hugo siempre. Esta mañana detuvieron a 21 personas, entre ellas al vicepresidente Independiente, que es Norainakis, justo en el momento en que Moyano es el presidente Independiente, que Independiente está pasando por un momento muy bueno en lo futbolístico, va a ser finalista de la Sudamericana, pero bueno, como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Allí está la pelea entre el gobierno y los Moyano con la reforma laboral en el medio. Por eso digo que vamos a estar leyendo, escuchando y viendo mucho episodio de disputa política entre Macri y Moyano, que son dos viejos conocidos, ¿no? Ya sabemos desde la historia de las empresas de basura, de Manliva, además, no es que se empezaron a conocer ahora, sino que vienen negociando hace un cuarto de siglo, más o menos. Sí, con relaciones de poder ahora muy distintas y un gobierno con un mandato popular que le va a costar mucho también enfrentarse o mantener una disputa tan fuerte. Exactamente. Bueno, seguimos un poquito, vamos hacia adelante y hablamos un minuto de política. Si querés vos también podés hacer de periodista y vamos intercambiando ideas. Pero básicamente lo electoral, después de la elección del 22 de octubre, en la placa vemos la superioridad electoral de Macri, que es lo que vimos entre las PASO del 13 de agosto y la elección legislativa del 22 de octubre. Macri logró, pese a que si uno se remonta, aquel 16 de febrero de este año pasó nada más que hace 10 meses, pero Macri tenía que dar una conferencia de prensa para explicar la situación del correo, por qué había un trámite inicial para pagar una deuda pendiente de la empresa que había sido del padre, de Franco, y fue el peor momento político que tuvo Macri, ¿te acordás? Los movimientos sociales, la CGT en la calle, la posibilidad de un paro general y la imagen de Macri cayendo, y cayendo también la del resto de los dirigentes. A partir de eso, Macri toma 3 decisiones que creo que fueron claves para cambiar ese escenario. Primero, detiene el trámite para pagar la deuda a Correo Argentino S.A. Segundo, le pide a su primo Calcaterra que venda IEXA, la empresa que estaba cuestionada en las licitaciones de la construcción. Y en tercer lugar, le pide a su otro primo, así es la política argentina, ¿no? Le pide a Jorge Macri que no sea primer candidato a senador. Esas 3 decisiones avaladas por Elisa Carrió y por en general el radicalismo y todo el armado político del Frente Cambiemos, lo hicieron. Después va al viaje a España, donde vuelve muy bien, es un buen viaje el que tiene Macri a España en esos días, y la cosa empieza a cambiar, y te acordás, el 1 de abril es la marcha de apoyo al gobierno. Exacto. Donde yo te voy a decir, estaba en la redacción de Clarín a las 3 de la tarde, hablé con un intendente a esa hora para decirle, ¿cómo ves la marcha esta noche? Mira, yo tengo que ver a Boca esta noche, juega un partido clave con Defensa y Justicia, así que
la marcha, no va a ir nadie, no va a ir nadie. Esa era un intendente oficialista, no, nada. Esa era la percepción que tenía. La marcha y la magnitud de la marcha sorprendió al gobierno. Y fue un cambio de clima, ¿no? Y cambió el clima. Cambió el clima político. Absolutamente. Ahí empezó a cambiar el clima. Ya el gobierno hace una muy buena elección en las PASO, aunque pierden por unas décimas, ¿no? Por 2 décimas con Cristina en provincia de Buenos Aires, pero el clima cambia y la cosa ya se apronta de otra manera, y esta superioridad electoral que ya se vio mucho más contundente en la elección del 22 de octubre. ¿Qué están diciendo los políticos? ¿Qué están diciendo los dirigentes del gobierno y del Frente Cambiemos y del peronismo? Hablan del 2019, sobre todo en el peronismo, con terror a lo que viene. Y hablan ya de un concepto que a mí me encantó, porque el peronismo en esto es fantástico y los periodistas no sé qué haríamos sin el peronismo a veces. Pero hablan de la boleta perfumada. ¿Sabes qué es la boleta perfumada? Es la boleta que en el 2019 en provincia de Buenos Aires va a tener a Macri como candidato a presidente, si es candidato a la reelección, a María Eugenia Vidal, si es candidata a gobernadora y es candidata a la reelección, y a cada uno de los intendentes que están diciendo. Del lado del gobierno de los intendentes del oficialismo no hay nada más fácil que ganar en el 2019. Era muy difícil ganar en el 2015, ahora va a ser mucho más fácil. Y en el peronismo, sobre todo en los intendentes, que aparte están divididos entre el kirchnerismo y el peronismo que trata de hacerle frente a Cristina, esto de la boleta perfumada por María Eugenia Vidal y el potencial que tiene María Eugenia Vidal, que hoy es la dirigente con mayores índices positivos en el país, estamos liquidados. Si no cambia algo en la Argentina, si seguimos así hasta el 2019, estamos liquidados. Así que va a ser muy interesante ver todo este fenómeno, y el peronismo atrapado, como se vio ayer en el arranque de la jura de los nuevos senadores, incluyendo la de Cristina, la de Carlos Menem, la de Rodríguez Sá, este enfrentamiento que va a tener en estos 2 años entre el peronismo de Pichetto y los gobernadores, que trata de consensuar una cantidad de cosas con el gobierno, y Cristina y el kirchnerismo, que trata de sobrevivir. 2 apostillas a eso. Lo primero es, si uno mira es lo que ha sido este año, la elección de agosto claramente lo que hizo es alineó las expectativas políticas y económicas. Digo, en general, la economía ya empezaba a mostrar todos los síntomas que estamos observando hacia el final del año: recuperación del nivel de actividad, una caída de la inflación mucho más baja, pero había un desalineamiento total en esta expectativa también de que había fuerte incertidumbre con respecto a la capacidad del gobierno de poder enfrentar la elección y cuánto iba a ser el término de su mandato. Yo siempre hago el chiste, digo, el viernes antes de la elección, Macri era un presidente que había ganado porque Cristina se había equivocado poniendo a Aníbal básicamente en provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y el lunes estaba Macri, Konrad Adenauer, Churchill y John Fitzgerald Kennedy, ¿no? En ese orden, sí, en términos de cómo se habían alineado las expectativas. Todo eso te genera una fuerte baja en el corto plazo, pero también bajó la incertidumbre de mediano plazo. La idea de que se iba a corroborar esa elección en el mes de octubre hizo que ya el horizonte de planeamiento era de 6 años en adelante a partir de este año, ya no más 4 sino 6. Segunda cuestión, también generó esta ventana de oportunidad que de alguna manera el gobierno la corroboró a partir de lo que fue mostrar la hoja de ruta el 30 de octubre en el CCK, de que el gobierno estaba en condiciones de consolidar el rumbo económico y de afirmar y empezar a trabajar en las reformas necesarias. Entonces eso me parece que aquellos sectores que resistían a estos nuevos cambios de política y que de alguna manera pensaban que esto podía cambiar, de alguna manera el horizonte de planeamiento le bajó muchísimo la incertidumbre y empiezan a trabajar distinto y a movilizarse distinto. Dante, vos que estás mirando el 2018 y todo lo que va a suceder en términos económicos el año que viene, que no haya elecciones y que Macri avance con este panorama electoral digamos, optimista y despejado, digamos, ¿ayuda a que la economía esté más tranquila que en un año electoral, o eso es un mito? No, a ver, lo que te va a pasar es que te va
de alguna manera te alivia ciertas tensiones. Por ejemplo, estábamos acostumbrados, Daniel creo que también lo mostró en los gráficos antes, a que teníamos en los años electorales había una fuerte expansión del gasto fiscal, etcétera, y que después de alguna manera la economía, porque era el consumo el principal motor, se desinflaba. Cuando hoy uno mira el crecimiento de la economía, básicamente es una economía que tracciona por inversión. No es que el consumo no crezca, pero los principales traccionantes son la inversión. Segunda cuestión, lo que es interesante es ver que estamos en un ciclo distinto ahora. Vos fíjate, el año 2016, con esta misma legislatura, fue un año brutal en términos de reformas, muy enfocadas a la macro. Salimos del default, se votó el blanqueo laboral, se votó la ley de reparación histórica, o sea, cuestiones que parecía imposible que el gobierno de Macri lo pudiera hacer. Este año hasta ahora se votó una sola ley, la ley del emprendedorismo. O sea, hubo una inercia en términos de lo que fue un proceso de reforma, y ahora creo que entramos a una etapa donde, aparte de las tensiones que te decía antes, ¿no?, entre la macro y la micro, la necesidad de estabilizar la macro haciendo reformas, va a ser un año muy rico en materia de cambios. No solo vamos a tener la reforma tributaria, la reforma laboral, mercado de capitales, defensa de la competencia. El gobierno está armando una especie de decreto ómnibus para desburocratizar y empezar a desmalezar el Estado. Hay un borrador de ley para el sector textil para poder avanzar. Digo, vamos a ver un año muy fuerte quizás en materia de cambios, regulaciones, acomodamientos, y quizás el 2019 volvamos a tener, donde el proceso electoral, yo diría después del Mundial, ¿no?, que empieza ya después del Mundial, empieza un poco la campaña electoral, quizás sea un año menos rico en materia de reformas, y creo que tenemos que empezar a poner la mirada en el 2020, que ahí vamos a ver de nuevo una segunda vuelta en términos de quizás votar una reforma previsional mucho más completa para ya los próximos 15, 20 años. Quizás vamos a ver una nueva vuelta donde ya el gobierno delinea un poco más el sistema tributario, mirando algunas cuestiones de equidad y avanzar en otros temas laborales que seguramente quedarán pendientes. Perfecto. Vos sabés que nosotros los periodistas no aprendemos nunca, ¿no? Porque subestimamos a la intensidad de la Argentina, del país adolescente, y resulta que cuando terminó la elección dijimos, bueno, ya está. La elección, ¿ahora qué queda por delante? Nada. Empecemos a ver las vacaciones, vos te vas en la última de diciembre, vos en enero, vos en febrero, yo me voy a ir allá, yo me voy a ir acá. El año que viene, año no electoral, no pasa nada. En la Argentina, hasta el Mundial no pasa nada. Esta es un poco la agenda que tuvimos durante algunos días de felicidad, que como siempre en la Argentina son breves. ¿Por qué? Porque en la Argentina vienen... A ver, ahí está. Espera, no, ahí está. Los cisnes negros, que el cisne negro siempre es una sorpresa o es una noticia imprevisible, es algo que no está en la agenda de nadie. Y en la Argentina ya es como la habitualidad, ¿no? Los cisnes negros aparecen todo el tiempo. Hasta los cisnes negros dejaron de ser sorpresa en la Argentina porque siempre tenemos una noticia que impacta sobre el escenario de actualidad, que impacta sobre la sociedad y muchas veces sobre las cuestiones que son de alta sensibilidad para la sociedad. Tuvimos en el medio de la elección, entre las PASO de agosto y la elección del 22 de octubre, el caso Maldonado, que fueron casi 3 meses de informaciones todos los días, que veíamos que parecía al principio que teníamos un conflicto muy grave porque aparentemente efectivos de la Gendarmería lo habían ejecutado a Santiago Maldonado. Después la investigación que pasó de un juez que no podía resolver nada y que le pedía permiso a los sectores radicalizados de los mapuches para hacer cualquier otra cosa, a un juez que después se mostró que algunas cosas se podían hacer si se iban tomando determinaciones, y al esclarecimiento, más allá de la muerte lamentable del chico Maldonado, que en este caso las fuerzas de seguridad no habían sido las que lo habían asesinado, cuestión que hubiera sido mucho más grave para la institucionalidad de la Argentina. Pero el caso Maldonado nos mantuvo en vilo, mantuvo la atención de las audiencias,
como le llamamos hoy, al público que no solo lee diarios, escucha radio, mira televisión, sino básicamente que está siguiendo las noticias a través de sus teléfonos en Internet, e impactó mucho. Después de la elección, cuando parecía todo absolutamente despejado, viene la desaparición del submarino en el sur, ¿no? Noticia que no podía estar en los planes de nadie, que sorprendió al gobierno y nos sorprendió a todos. Y allí estamos, ¿no? Están las dos potencias marítimas más importantes del mundo, los Estados Unidos y Rusia, con sus barcos no solo más grandes, sino más dotados tecnológicamente, tratando de encontrarlo. Ojalá que puedan encontrarlo pronto. Tenemos 44 tripulantes perdidos, una de las grandes tragedias seguramente a confirmarse en la Argentina, y uno piensa en Cromañón, uno piensa en la tragedia de Once, ¿no? Que son tragedias que marcaron a cada uno de los gobernantes que las tuvieron durante su gestión, aunque tuvieran mayor o menor índice de culpabilidad en eso. Así que es una complicación muy grande también, y el caso Nahuel, que es también este joven simpatizante de un sector radicalizado de los mapuches, que el sábado pasado murió a causa de un balazo que salió aparentemente de la prefectura, de miembros de la prefectura, y que hay que comprobar si lo que dice la prefectura y el Ministerio de Seguridad, que fue en un enfrentamiento, es efectivamente así, con lo cual tenemos un conflicto. El índice de la preocupación o de la atención de los argentinos, de la sociedad, a nosotros nos lo dio la semana pasada, que Clarín.com el miércoles pasado, cuando se supo que había habido una explosión en el submarino, tuvimos el récord de audiencia en la historia de Clarín.com. En la historia de la página web de Clarín hubo 4.200.000 visitantes únicos ese día y en 100.000 visitantes concurrentes en el mismo tiempo a la página. 50.000 es un día bárbaro para Clarín.com. Ese día hubo 70.000 de promedio y 100.000 en varios momentos. O sea que es un tema que muestra que a la gente le preocupa, que a la gente le interesa y que la gente lo busca, y que el gobierno tiene que encontrarle la manera no solo de comunicarlo mejor, de resolverlo mejor, sino de dar las respuestas más transparentes posibles para que la sociedad esa preocupación que tiene pueda ir amainando y se pueda quedar más tranquila. Y obviamente en términos institucionales me parece que hay una cuestión de cambio cultural que se da en dos facetas. La primera es que la Argentina, después de ya a casi 40 años de lo que fue la dictadura militar, tiene que empezar a pensar en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas militares con otra cabeza, con la cabeza de cómo tenemos un ejército pequeño, bien armado tecnológicamente, y que tenga hipótesis de conflicto acorde con lo que es un país emergente como es la Argentina. Ni cero, como se planteó en algunas de gestiones anteriores, ni un presupuesto desbordante que corresponde a las potencias y no al caso de la Argentina. Pero sí un presupuesto y un plan confiable en materia de defensa, y lo mismo una mirada diferente para las fuerzas de seguridad. Y lo otro es, que tiene que ver con el cambio cultural, entender que la sociedad también tiene una mirada más madura sobre estos temas. Así que creo que es un desafío, y que el año que viene no sea electoral no significa que la Argentina y el gobierno y los gobernantes de todo signo no van a tener problemas políticos. Lo van a tener, y estos problemas marcan que los problemas pueden ser muy graves y muy complejos para resolverlos. Sí, un comentario dentro de lo que es la gravedad de todos los temas, pero en especial el que nos aqueja a todos con el tema del submarino, porque todavía hay incertidumbre, es claramente
la clase política, la sociedad, creo que la sociedad ya lo está haciendo, pero la clase política tiene que empezar a tener una agenda más de siglo XXI y dejar tener esa mirada, si querés, del siglo XX y siglo XIX. Digo, nosotros tenemos fuerzas armadas que tienen hipótesis del conflicto del siglo XIX. Eso lo vemos no solo en lo que es el tema de equipamiento, sino en cuestiones como ha sido hasta la discusión de Tierra del Fuego. Entonces, si hoy uno mira en los últimos años Brasil, sus hipótesis de conflicto son cuidar el Amazonas verde y el Amazonas azul, que tiene que ver con los recursos naturales que tiene todo el área del Amazonas, explotación, etcétera, pero también los recursos marítimos. Argentina tiene que empezar a definir esa agenda en términos de cuidar sus recursos naturales, su territorio que es extenso, su gran capacidad productiva que tiene que ver con los recursos marítimos. Tenemos que empezar a tener una proyección antártica. En el 2030 se va a discutir el nuevo Tratado Antártico y Argentina tiene que tener presencia porque parte de su territorio está disputado. Entonces, creo que, y esa es la responsabilidad de la clase política, empezar a generar esos debates serios por afuera de las cuestiones ideológicas que empiecen a mostrarnos la Argentina del 2030 para poder desarrollar hipótesis para las Fuerzas Armadas, pero hipótesis de trabajo para tener un Estado que no sea elefantiásico y que genera estas cuestiones como estamos viendo y que esté en capacidad de dar respuesta al sector industrial, a la defensa, a la sociedad, a las cuestiones de pobreza en ese sentido. Perfecto. Y antes de volver a la segunda etapa de temas económicos, recuerdo el tercer punto que marcábamos. Decíamos el caso Maldonado, el caso Nahuel, el submarino, perdón, el enigma del Papa, ¿no? Del Papa Francisco, que uno pensó cuando lo eligieron Papa a Monseñor Bergoglio, que para cualquier gobernante argentino iba a ser siempre una ayuda, y un lugar de fortaleza para establecer cualquier política. Y lo cierto es que a Macri se le ha convertido más en un enigma, ¿no? En cada decisión, cada iniciativa que tiene el gobierno, la postura que pueda llegar a tener el Papa siempre es un motivo de análisis, de preocupación y de conflicto. La reforma laboral es uno, el Papa esté recibiendo en general a algunos de los sindicalistas que se oponen a la reforma laboral, la no visita a la Argentina hasta ahora que se ha ido postergando, que esperábamos mucho desde hace varios años, que no se ha producido. Va a estar en Chile, ¿no? En enero, muy cerca, van a viajar muchos argentinos a poder verlo en Chile, sobre todo los que viven en la zona cuyana, pero van a ir, se calcula, 1 millón de argentinos a ver al Papa allí en Chile. Y bueno, y el factor electoral que finalmente no tuvo incidencia electoral el Papa porque se mantuvo más lejos, pero sí es como un factor inasible para el gobierno que es complejo de calibrar cómo impacta en la opinión pública de la Argentina, donde el Papa es una de nuestras figuras internacionales, donde es un país con mayoría católica, pero que bueno, que ha tenido, sobre todo a partir de algunos voceros que van y vienen a Roma, al Vaticano, polémicos, todos ellos, esta cosa de cortocircuitos y que no termina de ser un factor tranquilizante, ¿no? Sino un enigma que hay que resolver en cada una de sus actitudes. Exacto. Bien, y ahora sí, vamos entonces, acá está, el triángulo déficit, inflación, deuda, un poco qué es lo que viene en cuanto a los grandes ejes de la economía argentina, cuán gradual debe ser la baja del gasto, que es una de las discusiones del momento, a cuánto caerá la inflación en 2018, ¿no? Decía Daniel Novegil que va en baja, pero todavía los valores de la baja son demasiado graduales o todavía no baja todo lo que estábamos esperando, y cuál es el límite del endeudamiento. Dante. Sí, yo a estos tres... Nos entregamos a vos. A estos tres, bueno, por suerte tenemos nada más que 3 minutos. Así que, digo, a estos 3 elementos le agregaría otra tensión y otra preocupación, que básicamente es la apreciación del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio también juega en estos 3. Creo que en esto se va a jugar todo lo que lo comentaba hoy, el tema de las tensiones.
Si uno mira la economía del 2018, claramente seguimos con un proceso de desinflación, lo que pasa que mucho más lento quizás de lo esperado, no digo por el gobierno, sino por el Banco Central, ¿no? Con respecto a las metas de inflación, y eso de alguna manera tiene la contracara o juega en contra con una tasa de interés muy alta que está de alguna manera generando un incentivo para que entren capitales a arbitrar entre el corto y el mediano plazo. Ahí, ahora, parte de esa inflación que no baja tiene que ver también no por un fracaso de la política monetaria o por un fracaso de la política económica, sino porque hay condiciones inerciales que de alguna manera hacen más compatible que hoy terminemos con una inflación de 24 que 17. Los salarios están creciendo interanualmente casi al 30%, la emisión directa e indirecta está entre el 28 y el 30% según el mes que tomemos, el gasto público que se ha desacelerado pero en todo el primer semestre creció alrededor de 32 y tenemos hoy la recaudación tributaria creciendo a 33, o sea, la nominalidad de la economía está creciendo a una velocidad que está desinflándose, pero que todavía es más compatible con una inflación de 24 que 17. Entonces, si querés, en conjunto no vemos una reversión o un proceso de nuevo inflacionario. Creo que vamos a un proceso de inflación mucho más lento y parte de ese proceso de inflación más lento es que también tenemos déficit fiscal y el déficit fiscal del gobierno tiene un programa por lo menos consistente en el mediano plazo de rebaja, una política anticíclica. Fíjense que cuando uno mira el gasto público, en estos primeros 10 meses, la recaudación crece al 32 y el gasto público crece al 20. Después de casi 7 años, los ingresos van por encima del gasto, o sea, se pudo doblar esa curva, pero mientras tengamos déficit fiscal y vaya bajando de a poco, la inflación también va bajando de a poco. Y claramente la contracara que tenemos es, por un lado, endeudamiento y por otro lado, apreciación del tipo de cambio. Claro. Mientras el mundo, también lo planteó Daniel antes, el mundo no nos va a dar noticias disruptivas, por lo tanto, el mundo hoy financia el gradualismo del gobierno. Ahora, lo financia y el endeudamiento puede ser un problema hasta el momento que se den cuenta que no hacemos reformas estructurales. Por eso las reformas estructurales son tan importantes, no solo por el impacto interno, sino también para seguir ganando credibilidad y que le dé el tiempo al gobierno de que pueda ir acomodando las reformas. Entonces, hoy hay un nivel de endeudamiento, si querés, no preocupante. Creo que es una luz amarilla y va a ser parte de la atención, pero mientras tengamos déficit fiscal y vaya bajando, el endeudamiento de alguna manera se va a ir acomodando. Y el último corolario es el tipo de cambio. Mientras tengamos déficit fiscal y mientras necesitemos endeudarnos afuera para poder cubrirlo, claramente el tipo de cambio va a tender más a apreciarse que a depreciarse. Y acá vuelvo a lo anterior. En ese contexto, las reformas no son necesarias, son imprescindibles. ¿Por qué? Porque con este tipo de cambio, quizás que está apreciado o que es poco competitivo para algunos sectores, es incompatible el nivel de presión tributaria, es incompatible los costos laborales y es incompatible con los costos logísticos. Entonces, si vemos la configuración de política económica, que en el corto plazo, en los próximos 3 años, el tipo de cambio real que vemos hoy es el que vamos a tener, el gran desafío del gobierno, ¿cuál va a ser? Que el tipo de cambio no se siga apreciando para que no, de alguna manera, se coman los brotes verdes de la competitividad que las reformas tributarias, fiscal y laboral van a empezar a dar. Entonces, creo que vamos a vivir en esa tensión. ¿Cuál es la buena noticia? Que el gobierno está dando señales de cumplimiento fiscal. Este año el déficit va a terminar un poco menos de lo esperado. La reforma previsional, a pesar de que algunos lo votaron con los dedos en la nariz, va a ser una ayuda importante para poder cumplir el programa fiscal del año que viene. Piensen que este cambio del coeficiente de actualización mejora casi medio punto el déficit fiscal del año que viene, o sea, ese punto que tenía que bajar al gobierno le compensa. Y vamos a seguir en esta atracción, pero son luces amarillas en las cuales el gobierno va a tener que desafiar en la transición. 2 preguntitas muy cortas. Una es, vos decís entonces el dólar a 18 pesos, pesos más, pesos menos, va a ir apreciándose de a poco, como ha sido la flotación de estos últimos 2 años. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver con el nivel de endeudamiento. Lo que se dice habitualmente es, nosotros podemos seguir endeudándonos a este nivel en este tiempo durante 2 o 3 años.
mucho más tiempo no tenemos. ¿Es así? ¿Lo ves así? Dos cuestiones. Yo creo que el año que viene vamos a tener el tipo de cambio se va a devaluar igual que la inflación. O sea, toda la tensión va a estar dado que va a haber más presiones a que se aprecie, a que se deprecie, pero el desafío del gobierno es que lo mantenga, ¿no? Pero vamos a eso. ¿Por qué? Porque el mercado está sobreofertado. Dólares de carry trade, dólares de inversión, dólares de endeudamiento. La segunda cuestión de endeudamiento es, yo creo que el límite de endeudamiento es cuando te dejan de creer que estás haciendo reformas estructurales y cambiando. Y miremos dos cuestiones, no solo hay que mirar el stock, sino el flujo. Argentina, anoche acaban de mejorarle la calificación de la deuda. Está a 3 o 4 escalones de llegar a ser investment grade. Eso uno lo podría pensar en función de las calificaciones para el año 2020, siempre y cuando el gobierno siga cumpliendo su programa fiscal de reducción de déficit y avance en las reformas. Entonces, hay una preocupación. Yo creo que uno puede endeudarse por mucho tiempo. Mira, si vos hay una preocupación, te diría con la cuenta externa. Australia tuvo 20 años de déficit comercial y que fue financiado. Singapur tuvo 25 años de cuenta corriente negativa y que fue financiada por el resto del mundo, que después le permitió volver a tener cuenta corriente positiva. Entonces el problema no es... se endeudaron en un camino sin retorno. Exactamente. Entonces, ¿cuál es acá la clave? Es en el corto plazo vamos a seguir teniendo, si querés, entre comillas, una deuda muy de corto que te genera una luz amarilla en cuanto a que cualquier cambio en el contexto internacional te hace mucho más volátil. Pero si uno ve que el gobierno sigue manteniendo la baja del déficit fiscal, con lo cual baja el déficit corriente y se toma deuda para financiar infraestructura a mediano plazo, los grados de, si querés, de volatilidad o de imprevisibilidad realmente son mucho menores. Por eso lo importante no es mirar la foto, sino mirar la película. Y la película tiene que ver con la expectativa. En la medida que tengamos una expectativa que se realimenta en función del avance que el gobierno o la economía vaya haciendo con las reformas, creo que tenemos hoy una oportunidad de que Argentina pueda entrar, después de casi 33, 34 años, a un ciclo de crecimiento sostenido, al círculo más virtuoso, y no volver a caer como siempre en el círculo vicioso de 2 o 3 años creciendo en base a endeudamiento y después ajustes de cuenta externa que nos dejan a todos mal parados. No ves una devaluación, ¿no? En el horizonte cercano, sobre todo que el tema del que hablan muchos que dicen, bueno, el tipo de cambio está bajo, el dólar está bajo. En esta configuración de política económica con tipo de cambio flotante no hay posibilidad de devaluación. Bien, eso nos tranquiliza un poco. Y lo último es, en términos económicos, vemos la foto de Sturzenegger, que la poníamos recién en pantalla. Federico Sturzenegger dijo ayer una frase a mí, me pareció un poco desafortunada, esto de el dólar como instrumento de ahorro es algo horrible para las familias. ¿Qué pensás? A ver, el argentino usa el dólar no como ahorro, como un seguro. ¿Y cómo es el seguro? Vos cuando tenés algo que puede ser imprevisto, ¿qué haces? Sacás un seguro. Los productores para la cosecha, sacás para el auto. El argentino, ante la volatilidad de las reglas de juego, que no tenía cómo defenderse, ¿qué hacía con una moneda que no existía? Comprabas dólar, comprabas un seguro. Y el seguro en Argentina es verde, tiene la cara de Washington y se pone abajo de la cama. Un amigo mío dice, el dólar nunca baja. Es un concepto rarísimo, pero es difícil sacárselo y está en la cabeza de mucha gente. Que lo tenemos arraigado. Entonces, la gente no compra, nosotros no compramos dólares para ganar plata, compramos dólares para no perderla. Entonces, mientras no tengamos una economía que nos dé señales de previsibilidad, mientras no logremos construir una moneda que nos dé certeza, y eso implica 5, 6, 7, 8 años de inflación a un dígito, el dólar va a seguir siendo un tema de referencia. Te insisto, no te genera ahorro, pero en general para los sectores medios es una forma de defensa contra la imprevisibilidad de la clase política. Claro, y encima está el recuerdo de la frase de Lorenzo Sigó, ¿no? Que el que apuesta al dólar pierde. Y los que perdieron fueron todos los otros. Así que, digamos, ese es por ahí la sensibilidad que debe tener un funcionario, sobre todo siendo presidente del Banco Central, para hablar en términos de ahorro, cuando todavía no hay instrumentos estabilizados de ahorro que realmente sean buenos para la sociedad y para los sectores que no son
sofisticados, ¿no? en cuanto a lo que es el ahorro. Hoy la macro te da señales más para el ahorro que para el consumo. Digo, hoy conviene más dejar la plata en el banco en términos de una tasa de interés real que comprar dólares y guardarlos abajo del colchón. Pero digo, insisto, venimos del quiebre del 2001, donde si bien la codicia vence al miedo, ya la gente a los 4 años empezó a depositar de nuevo en los bancos, digo, vos tenés que recrear esa confianza en el sistema y la confianza en la moneda especialmente. Perfecto. Bueno, vamos al cierre, ahí ya tenemos el último slide que hablamos y a mí me gusta el concepto, a veces lo usa Macri, a veces lo usan algunos dirigentes de la oposición, pero la palabra de cambio cultural, esta cuestión que necesitamos los argentinos, que necesita la sociedad en muchos aspectos para decir, básicamente, no cometamos los mismos errores que venimos cometiendo hace 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Yo puntualicé 3 conceptos. Uno es un Estado más eficiente, que es lo que todos estamos pidiendo y por lo menos lo que aparece en el objetivo de las medidas de ley de responsabilidad fiscal y demás que lleva el gobierno, que no solo es para el gobierno nacional, sino básicamente para las provincias y para las intendencias, que es donde está la mayor parte del empleo público y la mayor parte del gasto también. Políticas de Estado consensuadas, ¿no? Esto de ver a Pichetto diciendo, bueno, no nos hagamos los distraídos, es lo que tenemos que votar y lo vamos a hacer. Ayer fue muy importante el aporte de algunos gobernadores, Urtubey, Uñac, Mansur, trabajando con Cornejo, en esto de impulsar a los senadores a votar las leyes. Creo que es algo nuevo que estamos viendo. Incluso hay un diálogo muy extendido con los sindicalistas en cuanto a la reforma laboral, más allá de los Moyano y algunas situaciones particulares. Y el otro punto que planteo, y vos me dirás cómo lo ves vos, Dante, desde el punto de vista más económico, es una Argentina más abierta al mundo, que parece un eslogan, ¿no? Decir, bueno, una Argentina... Pero yo noté en todo este episodio del submarino que nos está requiriendo a los periodistas tanto esfuerzo para conocer un tema y para prever el impacto que tiene la desaparición del Ara San Juan, más allá de las vidas, la ayuda externa, ¿no? Que cuando vos estás bien con el mundo, de repente en 15 días te vienen barcos de las flotas más poderosas, de los países más importantes del mundo. Digo, es solamente un dato, pero un dato que refleja que si tenés una relación más racional con el mundo, no solo puede venir de la mano de la inversión externa el beneficio, sino de un montón de cuestiones que parecen laterales, pero como en el caso del submarino no lo son. No, volver a integrarse a los circuitos comerciales, a los circuitos financieros de inversión, permite a las empresas poder capturar tecnología, hacer convenios de cooperación, que aumente la inversión, que aumente el comercio. Creo que es el gran tema que vamos. Yo en este tema que vos planteás de cambio cultural, creo que Argentina, el gobierno está impulsando un cambio de reglas de juego, un cambio de funcionamiento económico, a la par de que vamos a una economía mucho más estabilizada, con una inflación en baja y quizás con una recuperación de inversión y crecimiento. Esto va a generar nuevas formas de hacer negocios, va a generar nuevos modelos de negocios, pero no solo le va a hacer un esfuerzo a aquellos sectores que tienen que reconvertirse porque son menos competitivos, sino también a los más competitivos, desde el sector alimentos hasta el sector textil. Vamos a ver que cambia la forma de hacer negocios en una economía, si querés, más capitalista, más integrada. Por lo tanto, seguir haciendo lo que veníamos haciendo ni le va a servir a la sociedad, pero tampoco te va a servir a las empresas. Por lo tanto, también las empresas tienen que hacer un esfuerzo muy grande de ajustar sus estructuras, de hacer cambios organizacionales, de pensar en cuestiones de costos, competitividad, para poder adaptarse al nuevo contexto. Quizás ustedes que forman parte de ProPyme tienen una gran ayuda y un instrumento que lo han venido ejercitando en los últimos 10 años. Pero discutir estas cosas, muchas empresas se habían abandonado. Así que el gran desafío es, ante un nuevo funcionamiento de la economía, cambia la forma de hacer negocios y por lo tanto tiene que cambiar nuestra forma como empresarios, en nuestras organizaciones, como para poder adaptarnos a estas reglas de juego. Y lo mejor que hay que hacer es aprovechar todos los instrumentos que tengamos a disposición para poder hacerlo.
Cuando escuchábamos a Daniel Novegil, a mí me vino muy bien ver los datos en perspectiva porque, y sobre todo en el fragor de la diaria del periodismo, a veces uno pierde de vista no solo el largo plazo, sino el mediano o lo que va a pasar el año próximo. Así que estuvo bien para ver eso. Personalmente creo que tanto Dante como yo somos optimistas en cuanto a lo que viene, por estas cuestiones que marcábamos, básicamente porque hay una intención de avanzar en un proceso de mayor racionalidad en la economía, en un proceso de consenso de las leyes. Sin políticas de Estado consensuadas no hay ninguna historia de país emergente o no que haya podido avanzar en el tiempo y prosperar, y que haya prosperado su sociedad, pero sobre todo las perspectivas de los datos económicos para las pymes a mí me dan una seguridad de que podemos aspirar a tener 2 o 3 años por lo menos mejores de lo que veníamos teniendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque este es un país de pymes, porque las pymes son el motor de la economía, porque son importantes las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero allí está el nervio, ¿no? En cada empresita de 10, de 20, de 30 personas que trabajan, que hacen, que suman un esfuerzo tras otro para poder ir hacia adelante. Y si la verdad que estos pronósticos que hemos visto con Daniel, que estamos planteando con Dante Sica, se cumplen, quizás podemos aspirar a tener en serio una Argentina mejor. Dante, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a todos ustedes.